Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús, nombre que está por encima de todo otro nombre, nombre a cuyo nombre, dice la palabra de Dios, se arrodillará un día toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor, para gloria de nuestro Padre Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. ¡Qué maravilla! Un día, un día. ¿Y cuándo eso va a suceder? Cuando nosotros los cristianos comencemos a poner en práctica el mandamiento más importante que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Soy mandamiento nuevo, ámense como yo los he amado. Y de eso vamos a estar hablando un poquito hoy. Una mujer que realmente puso en práctica ese mandamiento del amor. Su nombre es Catalina de Siena. Nació en 1347 y murió, pues, 33 años más tarde. Una vida muy corta, pero una vida llena del poder de Dios. Pero eso más tarde. En estos momentos, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos una pausa en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en la presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, mi Dios, que nuestras vidas te alaben, Señor, que nuestras vidas te glorifiquen, Señor, que nuestras vidas sean medios a través de las cuales tú seas conocido, seas amado y seas proclamado Rey y Señor de cada persona que se acerca a nosotros. Qué hermoso sería, Señor, si en vez de señalarnos con el dedo y ver las cosas negativas que hacemos, que más y más personas, a medida que nosotros nos rendimos a ti, nos entregamos a ti, nos donamos a ti, reconociendo que todo lo que somos viene de ti, Señor. Todo lo bueno viene de ti, Señor. Lo malo no, lo malo es ausencia de lo bueno que eres tú, Señor. Pero que todo lo bueno viene de ti y que podamos ejercitar con más fuerza, con más poder, ese don maravilloso de tu presencia en nuestras vidas, mi Dios, reconociendo que la vida pasa ligeramente. Como decía San Pablo, pasa la vida y se termina el espectáculo. Que nuestra vida tenga sentido, Señor. Que nuestra vida tenga propósito, mi Dios. Que al final de nuestra vida podamos decirte a ti frente al trono de gloria, misión cumplida, Señor. La vida que tú nos diste no fue inútil, no fue malgastada. Pusimos en práctica ese mandamiento que es el mandamiento más sublime, más importante que tú nos has dejado, Jesús. Amar como tú, Señor. Amar sin condiciones, amar sin barreras, sin límites. ¿Y qué es el amor? Es el darse a la otra persona, comenzando con Dios. Es el rendirse a la otra persona responsablemente para que la otra persona se beneficie de lo que nosotros podemos compartir con él o con ella. El amor más sublime, el amor más grande es el que se entrega sin reserva, Señor. No es el amor que cuenta cuántas veces tú me das para ayudarte. No, es el amor que no tiene fronteras, mi Dios. Así es tu amor. Por eso el Papa Benedicto XVI escribió esa encíclica Deus es Caritas, Dios es amor. Y lo dice bien claro el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 16, Dios es amor, y el que conoce el amor puro, el amor santo, el amor que viene de ti, el amor que eres tú, Señor, el que conoce el amor, no peca. Llega un momento en que no peca. ¿Por qué? Porque
al igual que la Santísima Virgen María, tan llena del amor tuyo, Señor, tan llena de ti, que no hay espacio para el mal. El mal no es otra cosa que la ausencia de bien, Señor. Hay gente que dice, no, la fuerza del mal es tan grande como la fuerza del bien. ¡Mentira! No hay fuerza que se iguale a tu fuerza, Señor. No hay poder que se iguale a tu poder, Señor. Que estemos claros, mi Dios, de que nuestro llamado es ser discípulos tuyos, Jesús. Tú que eres el amor de los amores, mi Dios. Caminar en tu camino, Señor. Llegar a ser como tú, mi Dios. Llegar a amar con la misma intensidad con que tú amas, porque al fin y al cabo el amor no tiene límites. Somos nosotros que ponemos límites en nuestra capacidad de amar. Enséñanos a amar como tú, Señor. Enséñanos a perdonar como tú, Señor. Enséñanos a gastar nuestras vidas en servicio a los demás, como hizo esa gran santa de la Iglesia, Catalina de Siena. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios. Bendito seas. Amén. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por todos ustedes que nos escriben pidiendo oración, que nos llaman pidiendo oración. Muchísimas gracias porque ustedes ponen su confianza en nosotros y nosotros con todo gusto queremos apoyarlos a ustedes en sus oraciones, en sus súplicas, en sus necesidades. Doy gracias a Dios por Ida de Atlanta, que pide oración, que Dios te bendiga, mi hija, en abundancia, y cuenta tú y todos los que están en estos momentos en la lista, pidiendo por oración que Dios les bendiga en superabundancia. También Guadalupe de Georgia, que pide oración por su familia Corral, Dios les bendiga en abundancia. María Alicia de Michoacán, México, pide oración por toda su familia. Y también Luz María Beltrán de California pide oración por su salud. José Miguel Flores de California pide por un trabajo que necesita conseguir urgentemente. Que Dios te bendiga, mi hijo, y que pronto lo puedas conseguir, algo que realmente glorifique al Señor. Y Mario Enrique de El Salvador pide oración por él y por su familia. Que Dios les bendiga en abundancia siempre. Y Josefina de Boston pide oración por ella y por su familia también, al igual que Marta de El Salvador, que pide oración por su salud y por sus seres queridos. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor supla sus necesidades en superabundancia en este día por siempre. Les recordamos, hermanos y hermanos, que los únicos medios oficiales de este servidor son los siguientes. En Facebook es facebook.com/P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. Y también estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en YouTube. Para comunicarse con cualquiera de estos medios oficiales del Padre Pedro, por favor, vaya a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y por favor tengan en cuenta de que hay perfiles falsos que piden donativos en mi nombre. Eso nunca lo vamos a hacer a través de estos medios que acabo de mencionar. Bendito sea Dios. La iglesia hoy celebra una mujer muy importante. La iglesia está impregnada de mujeres que han sido supremamente fuertes y supremamente frágiles, supremamente energéticas y supremamente sensibles a la necesidad de muchos. En este caso estoy hablando sobre Catalina de Siena, una gran santa de la iglesia que nació en 1347 y vivió 33 años, murió muy jovencita, pero hizo grandes cosas para la gloria de Dios. Aquella joven optó por ser virgen, es decir, de rendir su cuerpo al Señor, de consagrar su cuerpo al Señor. No lo hizo dentro del contexto de un convento, como usualmente se hace, ¿verdad?, las monjas, las religiosas consagradas, sino que ella lo hizo por su parte, podríamos decir así. Ella optó por ser terciaria de la orden de los dominicos y vivió su vida en una santidad
maravillosamente poderosa. Y digo esto porque no sucumbió a las muchas dificultades que encontró en el camino. Y necesitaríamos horas para hablar de Santa Catalina de Siena. Pero yo estoy convencido que las mujeres más fuertes, pues al igual que los hombres, ¿no? Pero las mujeres más fuertes son las que están dispuestas a depositar su confianza plenamente en Dios. Eso fue lo que hizo Catalina de Siena. Depositó su confianza, puso su confianza no en ella, no en sus propias fuerzas o capacidades o pues, medios de talentos intelectuales, etcétera, sino que lo puso donde tiene que ponerlo el ser humano. Lo puso en Dios. Y la palabra de Dios bien nos habla acerca de esas dos casas que se construyeron, ¿se recuerdan? Evangelio según San Mateo capítulo 7, una que fue edificada sobre roca y la otra que fue edificada sobre piedra. La que fue edificada sobre piedra, esa no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre una simiente fuerte que era la misma roca. Y tú y yo podemos estar cimentados en esa roca poderosa como Catalina de Siena, que al fin y al cabo es el Señor Jesucristo. El caso que ella se dedicó al servicio a los más pobres. Algo muy parecido a Santa Teresa de Calcuta. Se dedicó a ayudar a aquellos que estaban necesitados en aquellos tiempos. Y eran muchas las personas. Ella dormía muy poco, según nos cuenta la historia. Ella oraba muchísimo porque para poder hacer el trabajo de Dios, mientras más uno ora, más se acerca a Dios, y mientras uno más se acerca a Dios, más uno puede ser instrumento de Dios para que la gracia de Dios fluya a través de uno y pueda alcanzar a muchas otras personas. Eso fue lo que hizo ella. Ella se conocía porque Dios hacía grandes milagros a través de ella. Una de las cosas que a mí me impresiona, una vez dos magistrados en Siena declaran a dos hombres, pero lo más corrupto de esa ciudad. Y como castigo lo van a llevar en una especie de carreta o carretón por toda la ciudad, y mientras iban mostrándolos por toda la ciudad, verdugos iban con pinzas hirviendo, pinzas candentes, arrancándole pedazos de su cuerpo. Eso tiene que haber sido una situación súper dolorosa. Y Catalina estaba mirando, estaba experimentando lo que estaba pasando. Y le dice, Señor, ellos acaban de salir de una prisión, de la cárcel. Por favor, ayúdalos para que no caigan en una peor que sería el infierno. Ellos maldecían y ellos no querían nada que ver con sacerdotes, ni confesión, nada. Y fue a través de esa plegaria de Catalina de Siena que esos hombres empezaron a gritar pidiendo de caridad que les trajeran un sacerdote. Y finalmente dejaron de maldecir y recobraron la paz que habían tenido cuando eran niños. Bendito sea Dios. Porque Jesús es paz. Y quien tiene paz tiene a Jesús. Y el caso es que murieron, pero murieron sabiendo a dónde iban. Que a pesar de las múltiples ofensas que habían cometido, no solamente a Dios, sino que a los hombres también, Dios en su infinita misericordia los había perdonado y a través de Catalina de Siena les había dado la oportunidad de alcanzar el cielo. Catalina de Siena también es muy famosa por hacer que el Papa Gregorio XI regrese de Aviñón a donde tenía que estar, que era en Roma, la sede donde se encuentra el modo principal de la Iglesia Católica. Así que damos gracias al Señor por esta mujer. Podríamos hablar muchísimo más de ella, pero desafortunadamente ha llegado el tiempo de concluir esta pequeña enseñanza. Doy gracias a Dios, hermanas y hermanos, por el libro que acabamos recientemente de publicar y ya está casi agotado. Se titula Conozca más su fe católica, responde a 100 preguntas sobre la fe. Y creo que va a ser de gran ayuda para todos y cada uno de ustedes. También recuerden, por favor, que tenemos este libro en el catálogo religioso de WTN con todas las demás publicaciones de este servidor, como por ejemplo Conozca primero su fe católica, que responde a 500 preguntas sobre la fe. Tenemos el libro ¿Cuántas iglesias fundó Jesús?, que creo que les va a interesar muchísimo porque Jesús solamente fundó una sola iglesia,
que es la iglesia que conocemos como la una santa, católica y apostólica. También tenemos el libro 150 historias que cambiarán tu vida, un pasaje bíblico, una historia, una meditación, les ayudará muchísimo también. Y también tenemos el libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles. Y estamos viviendo tiempos difíciles, así que ¿por qué no hojear ese libro? Para adquirir todos estos, pues por favor comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Y también pues en el nombre del Señor Jesús les invitamos para que no se vayan. Vamos a ir un pequeño descanso, pero por favor quédense con nosotros. Número telefónico 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos. Dios les bendice. Gloria al Rey, gloria a ese que lo ha dado todo por amor a ti, por amor a mí, en una cruz en el Calvario, Jesucristo. Señor, protégenos y defiéndenos para que lejos de clavarte clavos en tu cruz a través de nuestros pecados, que podamos, Señor, aliviarte nuestro dolor, o tu dolor, mejor dicho aún todavía, a través de nuestras vidas vividas para ti. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Adelante, por favor. Querido Padre Pedro, estamos muy contentos por la elección del nuevo Papa. ¿Podría explicarnos cómo hacen los cardenales para escoger el nombre del Papa? ¿Sería posible que escoja un nombre y un número que no sea correlativo, como por ejemplo Francisco V o Pablo VIII? Tarcisio. Tarcisio, el Señor te bendice. Los cardenales supuestamente antes del cónclave o durante el cónclave tienen que pedir al Señor que les dé un nombre. El nombre es significativo porque Jesús es el que cambia el nombre del primer papa. Su nombre era Simón Barjona. Y cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, le cambia su nombre. Le pone el nombre Pedro, y el nombre Pedro significa piedra, Cefas en griego. ¿Y por qué le pone ese nombre? Porque Pedro va a ser la piedra sobre la cual la iglesia se va a levantar. No que sea la más importante piedra es Jesucristo. Jesús es la piedra angular. Pero dice, la palabra de Dios dice, el mismo Pedro, por cierto, en su primera carta, a ver si la encontramos aquí rapidito, la primera carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente, dice, Él es decir, Jesús, la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en la piedra angular, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. Y también dice, ustedes también son piedras vivas, versículo 5, se han edificado y pasan a ser un templo espiritual. Entonces, todos nosotros somos piedras de esa comunidad espiritual que conocemos con el nombre de la iglesia. La palabra iglesia significa comunidad de creyentes, y todos nosotros somos parte de esa comunidad, de esa iglesia, porque hemos sido injertados en la iglesia, que es Jesucristo, que al fin y al cabo es su cuerpo, es el cuerpo de Cristo, la iglesia, y hemos sido injertados a través de nuestro bautismo. Entonces, cuando el Papa es elegido, ya él tiene que tener su nombre. En el caso de Francisco, él escoge el nombre Francisco, y la gente se preguntaba, bueno, ¿será Francisco primero o será Francisco? Y él escoge simplemente llamarse Francisco, no Francisco primero, porque de nuevo, en la misma forma en que Jesús le cambia el nombre a Simón Barjona y le pone Pedro, también pues así sucesivamente los demás papas. En el caso particular de Francisco, él escoge este nombre porque quiere imitar al gran Francisco de Asís. ¿Por qué no se pone Francisco V? Porque realmente no han habido 4 Franciscos antes, sino que él es el primero. Entonces él escoge o Francisco I o Francisco, y como dije anteriormente, él escoge simplemente el nombre Francisco. También es importante el estar consciente de que pues, el Papa escoge ese nombre porque él quiere imitar a Francisco de Asís, que tiene
una visión. Y la visión primero la tiene el Papa cuando Francisco va a visitarle y le pide audiencia, el Papa se la niega. Pero esa noche el Papa tiene una visión en que él ve a un joven vestido de color café, con un hábito color café, que está sosteniendo la iglesia que se está destruyendo. Y se da cuenta de que esa persona, ese joven, es aquel que le pidió audiencia y él se la negó. Y al día siguiente lo ve y ahí se instituye la orden de los franciscanos. Francisco al principio pensaba que lo que Dios quería era que reconstruyera la iglesia de San Damiano. Y no se da cuenta que lo que quería Dios era que reconstruyera su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Y yo siento en mi corazón que eso es lo que el Papa quiere hacer, con la ayuda de todos nosotros, y por eso tenemos que orar mucho por él. ¿Para qué? Para que juntos, dirigidos por ese que es el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, podamos reconstruir la iglesia, para que la iglesia de Cristo Jesús de verdad más y más sea una iglesia santa, inmaculada, sin manchas y sin arrugas, signo visible de la presencia de Jesús en estos tiempos difíciles en que el mundo está viviendo. ¿Por qué? Porque hay una terrible ausencia de Dios. En estos momentos otro correo electrónico, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿quién le da al Papa el poder de otorgar las indulgencias plenarias? Vi en las transmisiones en el día de la elección que se decía que quien rezaba por las intenciones del Santo Padre podía recibir indulgencias, y eso me ha confundido. Explíqueme, por favor. Juan, de Venezuela. Con todo gusto, Juan. ¿Qué cosa es una indulgencia? Es un indulto. ¿Y qué significa un indulto? Que queda todo limpio, queda todo como si no hubiera pasado absolutamente nada malo. En este caso, el pecado no solamente que es perdonado a través de la absolución sacramental, cuando nosotros vamos a confesar nuestros pecados, el Señor nos perdona. Y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero aunque el pecado es perdonado, queda la secuela del pecado, queda la cicatriz del pecado, ¿sí? Y esa secuela, esa cicatriz, pues nos deja imperfectos. Nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestra falta de fe, todas esas cosas son consecuencias, son secuelas de nuestros pecados, nuestra falta de amor, nuestra falta de confianza en el prójimo. Todas esas cosas son cicatrices que el pecado nos deja y nos hace imperfectos. Entonces, es importante, la palabra de Dios nos dice en el libro Levítico, capítulo 11, versículo 44, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48, el mismo Jesús nos dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Pero, ¿cómo yo voy a ser perfecto? ¿Cómo voy a ser santo? Si tengo todavía esas secuelas y esas cicatrices causadas por mis pecados o por los pecados que otros han cometido en contra de mí. Entonces tiene que haber un proceso de purgación y por eso la iglesia enseña en su doctrina que hay lo que se llama un purgatorio, un proceso de purgación a través del cual yo me despego de todo lo que ha sido parte de mi pecado, de mis secuelas, de mis cicatrices causadas por mis pecados, para agarrarme solamente de ese que me salve y que me da vida plena, que es Jesucristo. En el caso del Papa otorgando la indulgencia plenaria, fue cuando él, antes de dar la bendición, dijo que daba o otorgaba esa indulgencia plenaria a todas las personas que estaban en la plaza de San Pedro. Solamente para ellos, desafortunadamente, sí, solamente para ellos. ¿Por qué? Porque ellos hicieron el sacrificio de estar ahí. Ellos se desvelaron, muchos de ellos pasaron frío, pasaron lluvias, etcétera, y ahí se mantuvieron. Y cuando el humo blanco comenzó a salir de la chimenea, pues corrieron para la plaza de San Pedro para recibir la bendición de Dios. Eso es como un regalo que Dios da a través del sumo pontífice, en este caso, el Papa Francisco. ¿Y quién le da la autoridad al Papa Francisco? Pues el mismo Jesucristo. Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, ¿verdad?, que lo que ate será atado y lo que desate será atado, se lo dice a Pedro. Y a través de Pedro los demás sucesores. Y no solamente la atadura del pecado, pero también la atadura de las consecuencias o las secuelas o las cicatrices del pecado, que es lo que tenemos en nosotros muchas veces, que nos hace impuros y no nos hace santos como Dios es santo. Entonces, a través de esa indulgencia o ese indulto, esas personas quedaron limpias y si se hubieran muerto en ese momento, iban derechito al cielo, hermanos. ¡Qué maravilla! En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, todavía no me queda claro eso de las profecías sobre el fin del mundo.
Hay gente que insiste en que vamos a tener un cisma, pues tenemos 2 papas. ¿Usted cree que eso es cierto? Carla, de Guatemala. Carla, tenemos un papa nada más, es decir, tenemos un papa y su nombre es Francisco. El Papa Benedicto XVI es un papa honorario, es decir, su vigencia ha terminado como papa. Él no tiene facultad para ejercer como papa. Él no es el vicario vigente de Cristo. El vicario vigente de Cristo es Francisco. El papa se retiró el 28 de febrero, si mal no recuerdo, ¿verdad? De este año. Y se retiró porque él bien dijo que ya él era de avanzada edad y él no tenía la capacidad para dirigir este enorme organismo que conocemos como la Iglesia Católica. No tenía los medios para hacerlo. Uno a medida que se va poniendo viejito, y eso yo lo puedo constatar, como que todo va haciéndose más difícil, ¿verdad? El funcionamiento de la persona se va haciendo más y más difícil. Y tenemos que aceptar esa realidad, es decir, el ciclo de vida se va cerrando. El Papa quiere estar en oración, el Papa quiere orar por ti y por mí, el Papa quiere escribir, el Papa quiere como que ya descansar de una faena bien lograda de muchos años al servicio de la Iglesia en forma súper activa. Y qué bueno que haya enfrentado esa realidad y se haya dado cuenta de que tenía que dejarle el camino a otro con más vigor, con más fuerza, tal vez con más energía para continuar este pastoreo, que si bien es cierto, es algo maravillosamente formidable por lo que significa, pero también es un trabajo agotador y que lo hace a uno pues sentirse cada vez con más dificultad para lograrlo, especialmente a medida que pasan los años, ¿no es cierto? Entonces, puede estar completamente segura que no va a haber un cisma, puede estar completamente segura que el fin del mundo no viene a consecuencia de que tenemos 2 papas. Solamente uno, de nuevo, es el que está en vigencia, solamente uno es el que tiene la facultad para guiar la iglesia de Jesucristo. Solo hay uno que es impulsado por el Espíritu Santo para que sea pastor y cabeza visible de la iglesia en estos tiempos en que vivimos. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿sería tan gentil de explicarnos cómo es que el Señor instituye el papado? ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Antonio, Perú. Antonio de Perú, igual que nuestro productor Pablo Pilco de Perú. Bueno, pues Antonio, el papado lo instituye Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando Jesús, después de haber preguntado, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y es Pedro quien dice, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Esto para los judíos es algo tremendamente importante, hermanos, y por eso es que crucifican a Jesús, porque Jesús dice que Él y el Padre son la misma cosa. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. Estaba diciendo otras palabras que Él es Dios. Y cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Hijo de Dios que vive, lo que le está diciendo es, tú eres Dios. Porque recuérdense el refrán de tal palo, tal astilla. Para los judíos que entendían muy bien esta realidad, Jesús entonces se estaba proclamando Dios como que de la misma esencia que el Padre. Y es Pedro quien le dice a Jesús, tú eres el Hijo de Dios que vive, como diciéndole, tú eres Dios, de la misma esencia que tu Padre. Y Jesús, como ser humano, tiene que haberse llenado de gozo en ese momento y reconoce que hay alguien que de verdad entiende quién es Jesús. Y ese que lo entiende es Simón Barjona.
¿Y qué le dice a Simón Barjona? Desde ahora en adelante, desde este momento en adelante, ya tú no eres Simón Barjona, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra yo voy a edificar, ¿qué cosa? Mi iglesia. Ahí establece Jesús el papado. Es decir, establece el vicariato. Es decir, establece a ese que va a ser el asistente, la palabra vicario significa asistente del mismo Jesucristo. Y después de Pedro vendrán otros, hasta nuestro presente Papa Francisco. Jesús es el que establece el papado. Y la pregunta entonces, ¿cuántas iglesias funda Jesús? Pues como que se cae de la mata, ¿sí? Porque Jesús dice, sobre esta piedra edificaré, ¿cuántas iglesias? ¿1000 iglesias? ¿10,000 iglesias? ¿36,000 iglesias como tenemos hoy día en Estados Unidos? Y cada cual diciendo, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. No, sobre esta piedra edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Una sola. Me gustaría mucho que lean el libro ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? De este servidor, el padre Pedro Núñez. Jesús instituye una sola iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es uno solo. Y la verdad es una sola. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. Dios es la verdad. ¿Qué dice Jesús del mismo? En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay 36,000 verdades diferentes, como hay 36,000 iglesias diferentes. Es una sola verdad. Y Jesús establece su única iglesia sobre Pedro y los demás apóstoles para que conozcamos la verdad de Jesús y la verdad nos haga libres. Por eso es que Jesús da Espíritu Santo el día de Pentecostés a su iglesia. ¿Para qué? Para que su iglesia proclame hasta el fin de los tiempos la única verdad, que al fin y al cabo es la verdad que Jesucristo quiere que conozcamos para que a través de su iglesia nos salvemos. Tenemos que orar mucho por la unidad de los cristianos, para que un día haya un solo rebaño, como dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, y un solo pastor. Tenemos en este momento otro correo. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué pasaría si se encuentra que el Papa, antes de haber sido elegido como tal, hubiera cometido algún error en su enseñanza de la doctrina? ¿Eso no invalidaría su elección? ¿Cómo funciona eso de la infalibilidad papal? Teresa, de Ecuador. Teresa, infalibilidad cuando es papa, pero no antes de ser papa. ¿Qué significa infalibilidad? Significa que el papa en cuestiones de fe, por ejemplo, él ex cátedra, es decir, desde la silla de Pedro, con la autoridad de Pedro, él dice, vamos a suponer, y esta es una de las muchas doctrinas de la iglesia que son dogmas, es decir, son doctrinas irreversibles, no se pueden cambiar porque esa es la voluntad de Dios, esa es la verdad de Dios. Y cuando el Papa dice, por ejemplo, en Jesús hay dos naturalezas, la divina y la humana. Es decir, esa es una doctrina irreversible, eso es un dogma y por lo tanto, cuando el Papa dice eso, lo está diciendo el mismo Jesucristo a través del Papa. Por lo tanto, Jesucristo no puede decir mentira. El Espíritu Santo es el que impulsa al Papa o al Papa con los demás obispos de la Iglesia para pronunciar esta doctrina de fe. Entonces, en cuestiones de fe y en cuestiones de moral, por ejemplo, cuestiones de moral, el Papa dice, el aborto es un pecado grave, porque estamos dando muerte a la vida de un ser humano y la vida le pertenece única y exclusivamente a Dios. El Papa está hablando en el nombre de Dios. Cuando el Papa habla, por ejemplo, y dice que el matrimonio es entre hombre y mujer exclusivamente, el Papa está hablando en el nombre del Señor y está siendo apoyado por la Santa Biblia. La Biblia apoya la doctrina de la Iglesia de la Iglesia apoya la Biblia, porque al fin y al cabo son como que dos alas de un mismo pájaro. Entonces, el Papa y la Iglesia, los obispos, a través de las generaciones, lo que hacen es interpretar la palabra de Dios escrita. ¿Por qué? Porque la Iglesia es la única que tiene autoridad para hacerlo. Nadie más tiene autoridad para interpretar la Biblia, solamente aquella que le pertenece a la Biblia. Y la Biblia le pertenece a la Iglesia porque la Iglesia fue la que compuso la Biblia. Es decir,
Ese es el diario de fe de la iglesia. Y solamente la iglesia tiene la autoridad para interpretarla. Y más aún tiene la autoridad porque es dada a la iglesia por el mismo Jesucristo, quien promete estar con la iglesia hasta el fin de los tiempos y quien promete enviar Espíritu Santo para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres, como dije anteriormente. Es fascinante la teología de la iglesia, hermanos. Y a medida que la comprendemos, vamos reconociendo que esto no viene de seres humanos, sino que viene del mismo Dios. En estos momentos otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, me siento muy mal por guardar rencor contra aquellos que me han ofendido, pero es que a veces no puedo con mi genio. ¿Qué me recomienda hacer? Nancy, de Chile. Nancy, me estoy riendo, entre otras cosas, porque te comprendo perfectamente. Yo era una persona excesivamente violenta. Yo era una persona que tú me mirabas así un poquito como que yo pensaba que con ojos atravesados. Y qué pena me da decirlo, pero yo era buscapleito y yo peleaba y yo golpeaba, ¿sí? Este brazo aquí, el hueso se me salió dándole golpes a un amigo que jugando me tiró un poquito de pimienta en la cara y yo me enojé tanto que dándole golpes y en el suelo seguía dando golpes. Claro, esto antes de conocer a Jesucristo, que quede claro, ¿verdad? Pero, ¿cómo una persona puede cambiar solo por la gracia de Dios? Yo hoy, por la gracia de Dios, rara vez, pero rara vez me violento, rara vez. Y cuando yo veo que me estoy violentando, yo me controlo. ¿Cómo me puedo controlar? Primero que todo, Nancy, yo te invito para que frecuentes los sacramentos regularmente. Y el más maravilloso de todos, que es el sacramento de la Eucaristía. Y si estuviéramos conscientes de que cuando recibimos la Santa Comunión, estamos recibiendo a Dios. Es decir, estamos recibiendo la totalidad de la vida de Dios. Para que yo pueda decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, ya no soy yo, de pies a cabeza, Cristo vive en mí, Cristo. Y si Cristo vive en mí, yo voy a comenzar a actuar como Cristo, ¿verdad? Yo voy a comenzar a actuar como Jesús. ¿Y cómo actuó Jesús? Amando hasta las últimas consecuencias. Dice la palabra de nuestra Santa Biblia que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Entonces, el vestidito de la violencia ya no nos queda cuando estamos en los caminos de Jesús. El vestidito del mal genio ya no nos queda cuando estamos en los caminos de Jesús. El vestidito de las críticas ofensivas, de las palabras maldichas, ya no nos queda cuando estamos en los caminos de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando estamos en los caminos de Jesús, supuestamente estamos revestidos de Jesús. Y si estamos revestidos de Jesús, podemos decir como San Pablo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, si bien es cierto que somos violentos porque la vida a veces como que nos ha lastimado o hemos experimentado situaciones adversas o difíciles, y yo te puedo contar de todo mi pasado, de todos mis problemas que tuve, etcétera, pero al mismo tiempo Jesús no está muerto, Jesús está vivo, y si Él está vivo y si Él nos llama a vivir el amor, podemos hacerlo. Entonces, qué hermoso si nosotros podemos decir, Señor, yo confío en ti y con tu fuerza y poder y sobre todo con los sacramentos, yo voy a cambiar. Y una cosa que yo te invito a hacer, porque yo lo hago, Nancy, cuando me siento ahí, que voy a violentarme, invocar el nombre de Jesús, invocar el nombre de Jesús. Y lo dices una y otra vez hasta que estés calmita, hasta que tengas paz. Y ya puedes hablar, pero con paz, ya no para ofender ni lastimar, sino que con la paz de Cristo Jesús. Trata y verás. Tenemos una llamada telefónica de Ricardo de Costa Rica. Ricardo, ¿me escuchas? Ricardo, ¿me escuchas? Sí, padre, le escucho. Buenas tardes, Ricardo. El Señor te bendice. Adelante, por favor. Sí, le escucho, padre. Adelante, Ricardo. Un gusto tenerte. Gracias, igualmente, padre. Lo felicito por su programa, excelente. Gracias, gracias, Ricardo. Adelante, por favor. ¿Tienes alguna pregunta que hacerme? Sí, claro que sí, padre. En el Antiguo Testamento, padre, en Génesis, cuando se menciona la creación, ¿verdad? Sí. Sí, Ricardo. Sí, entonces nuestro Padre Yahvé habla de hagamos, cuando se refiere a hacer la creación, hagamos en plural. Sí. Entonces, ¿a qué se refiere él con ese hagamos? ¿Es que ya Jesucristo vivía en el seno con él antes de nacer de María? Es decir, Jesús, hombre no, pero Jesús, Dios, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, por supuesto que sí. Desde siempre Dios ha sido tres personas en un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, para muchos teólogos, el que Dios haya dicho hagamos es una implicación a la realidad de que Dios es un Dios de
de comunidad. En Dios hay tres personas divinas, pero un solo Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el hagamos implica la multiplicidad de personas, en este caso tres personas, en un solo Dios verdadero. Yo creo que ya Ricardo se fue, así que Ricardo, pues eso es lo que quiero decirte a través de esta pregunta. Y muchísimas gracias por tu llamada, que Dios te bendiga. Por cierto, Ricardo, parece que estaba preguntando sobre el pasaje bíblico donde dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y ese pasaje, Ricardo, y de nuevo lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, en que dice la palabra de Dios, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que, hermanas y hermanos, tenemos muchos papelitos con llamadas por teléfono. Doy gracias a Dios por Omar Jesús Maitorena, un amigo y un gran predicador para gloria a Dios de Guayaquil, Ecuador, que pues saluda y pregunta que cuándo voy a estar por Ecuador, por Guayaquil, pues cuando me inviten, hermanos. Osvaldo de Connecticut, Saavedra, él pregunta, ¿cómo podemos ayudar a la iglesia en estos tiempos? La mejor forma, Osvaldo, pues es la oración, y muy especialmente por nuestro Papa Francisco, que él reciba el poder de nuestra oración, que reciba el poder de la oración del pueblo de Dios unidos para que juntos podamos levantar más y más la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y para que la iglesia se convierta de verdad con más eficacia y poder en signo visible de la presencia de Jesús en el mundo entero. Elisa Miranda de Pensilvania dice, en su grupo carismático los que exponen al Santísimo son laicos y no diáconos ni sacerdotes, y está preguntando si esto es permitido. Pues si el sacerdote ha dado la orden y tienen preparación para hacerlo, preparación adecuada, y son ministros de la Eucaristía, pues lo pueden hacer. Si son ministros de Eucaristía y el sacerdote ha dado el permiso o la orden para que lo hagan, pues con la reverencia debida, etcétera, pues lo pueden hacer. Moisés de Atlanta, Georgia, quiere que el Padre le dé una descripción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor puro de Dios, es el amor perfecto de Dios. Los teólogos dicen, el Padre mira al Hijo en la eternidad y ama al Hijo incondicionalmente, infinitamente. Imagínense el Padre mirando al Hijo, contemplando al Hijo y amando al Hijo infinitamente, completamente, totalmente. Y el Hijo haciendo lo mismo con el Padre, mirando al Padre y amando al Padre infinitamente, totalmente, sin que quede ni un espacio de por medio. Y ese amor tan perfecto, ese amor que une al Padre y al Hijo tan perfectamente, es una persona, y esa persona es el Espíritu Santo. Y por eso la Santa Biblia lo presenta como paloma, porque la paloma puede ver un objeto a la vez y un objeto nada más. Si usted se fija en la paloma tiene que estar constantemente moviendo la cabeza para reenfocar, para mirar a un objeto a la vez. Y esa es la forma en que el Padre y el Hijo se aman, mirándose eternamente, contemplándose eternamente, amándose eternamente. Y de nuevo, esa es la forma en que Dios te ama a ti y me ama a mí. Y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Porque no solamente Dios, las tres personas se aman infinitamente, totalmente, completamente, pero así te ama Dios a ti, infinitamente, totalmente, completamente. Pues pudiéramos hacer lo mismo nosotros, tomar la decisión, ya que el amor no tiene límites, somos nosotros los que ponemos barreras en nuestra manera de amar, que pudiéramos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y amarnos los unos a los otros como Él mismo nos ama, a cada uno individualmente. Ojalá que así sea. Adriana de Luján, Argentina, y bueno, pues Adriana, muchísimas felicidades, dice que ella siente tal vez que el confesarse se ha convertido en una rutina, y ella pregunta si se puede convertir en un hábito y si esto pues puede ser un impedimento para ella comulgar. No, lo que sí hay que hacer conciencia. Una de las cosas que decía San Ignacio Loyola es que tenemos que hacer un buen examen de conciencia todas las noches y reconocer
que en algunas formas hemos fallado, no hemos sido la persona o las personas que Dios quiere que nosotros seamos en algunos aspectos de nuestra vida. Entonces, como que en la misma forma en que un avión tiene que estar constantemente buscando el curso, o un barco también, pero nosotros también, ¿cuál es nuestro curso? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es el propósito de nuestro existir? Es Jesucristo. Entonces, tratar de ver qué es lo que Jesús quiere de nosotros y si hemos fallado o hemos flaqueado en alguna forma o nos hemos desviado un poco, aunque sea, pues volver a encontrar ese norte que al fin y al cabo es el Señor. Entonces, que cuando nosotros nos confesemos, que realmente estemos conscientes que queremos la gracia de Dios, no solamente para enmendarnos, para dejar atrás el pecado que nos ha apartado el Señor, pero para comenzar una vida de amor con ese que nos ama y nos amará para siempre, que es el mismo Señor Jesús. Roberto de Massachusetts dice que cuando un sacerdote llega a su parroquia, él se encariña con esa persona y después cuando el sacerdote lo manda a otro lugar, que él se enfada, se enoja con el señor obispo, pobre señor obispo. Pues Roberto, en el nombre del Señor Jesús, acuérdate que nosotros no le pertenecemos a ninguna comunidad en particular. Por eso no nos casamos, no le pertenecemos a un grupo de personas o a una persona en particular, le pertenecemos a Dios y le pertenecemos a la iglesia en general y donde nos mande el señor obispo y él mejor que nadie sabe cuáles son las necesidades de su pueblo, pues ahí tenemos que ir, la santa obediencia. Y ustedes como laicos tienen que apoyar a sus obispos y a los superiores de comunidades religiosas. ¿Para qué? Para que ellos cuando tomen decisiones estén guiadas por el Espíritu Santo de Dios, que al fin y al cabo es amor, y que tomen las mejores decisiones para el pueblo de Dios, que al fin y al cabo es la iglesia. Rosa Camareno de Ponce, Puerto Rico, dice que después de 7 años de matrimonio con su esposo, no han podido concebir hijos. Y ella pregunta si eso es causa para anular su matrimonio. No, Rosa, el no poder concebir hijos no es causa para anular el matrimonio. Acuérdate que los hijos no son derecho de la pareja, los hijos son dones de Dios. Y a veces Dios da hijos y a veces Dios no da hijos y la razón solamente Dios la sabe, ¿verdad? Pero ¿por qué anular un matrimonio por el hecho de que uno de los dos sea estéril? Pues no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no pueden tener hijos, ¿por qué no adoptar? ¿Por qué no adoptar? Si hay otro problema en el matrimonio, además de que uno de los dos es estéril, pues por amor de Dios busquen solución. La solución nunca es la separación, la solución nunca es el divorcio. Para el cristiano, el divorcio no es una puerta de escape y tenemos que buscar formas para reconciliarnos porque al fin y al cabo, una de las cosas primordiales que hace Jesús cuando viene a este mundo es servir de puente, de reconciliador entre nosotros y nuestro Padre Dios. Y nosotros como cristianos pues tenemos que buscar la forma de reconciliarnos a imitación de ese que nos llama la reconciliación. Y bueno, pues al llegar al final de nuestro programa, hermanas y hermanos, tenemos una gran noticia para todos ustedes. Con el favor de Dios, si Dios así lo permite, estaremos este año 2021 viajando a Tierra Santa del 12 al 23 del mes de octubre. Para más detalles, para más información o simplemente para inscribirse en este fastuoso peregrinaje a Tierra Santa, pues por favor comuníquense con la señora Maciel Carrasco a Canterbury Pilgrimages, el número telefónico 603-941-3078. Repito, 603-941-3078. O escríbanle correo electrónico maciel, con 2 S, maciel, @canterburypilgrimages.com en caso que tengan alguna pregunta o deseen ya inscribirse. Como siempre, pues el tiempo y el cupo es limitado, así que no dejen de inscribirse lo antes posible. Nos aseguran que todo va a estar bien en Tierra Santa, que todos van a estar vacunados y que nosotros sí tenemos que vacunarnos para poder estar disfrutando de la tierra del Señor ya muy pronto con el favor de Dios. Recordamos también que tenemos un nuevo libro, Conozca Más Su Fe Católica. Ya está disponible en el catálogo religioso de WTN y todas mis publicaciones, como por ejemplo Conozca Primero Su Fe Católica, Cuántas iglesias fundó Jesús, 150 historias que cambiarán tu vida y promesas bíblicas para tiempos difíciles, tanto en forma de libro como en audiolibro, 3 cassettes.
en relación a este libro. Para más información, para adquirirlos, por favor, comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, número telefónico es el 205-795-5814. Que el Señor les bendiga. Escríbanos, por favor, con sus preguntas, porque ustedes son los que hacen posible que tengamos este programa, porque es para responder sus necesidades. Para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Recuerden que necesitamos su apoyo económico para poder seguir adelante llevando al mundo la palabra de Dios a través de estos medios de comunicación que bien sabemos son muy, muy caros, pero de la mano de Dios y con ustedes apoyándonos no solamente económicamente, pero en oración, vamos a seguir adelante llevando al mundo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga abundancia hoy siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Dios mediante.